esa persona, al mismo tiempo de generar ingresos propios para él, al producir, ¿no?, panes, al producir cerveza, al producir mediante el comercio carne para el mercado, también está realizando una contribución social a favor de la población, vale decir, a favor de los consumidores. ¿Se dan cuenta? Entonces, el carácter individual de la persona, que tiene por naturaleza el individualismo, en un principio, para definir a qué se dedica, al final los resultados van a adquirir un carácter social. Pero ¿quién se beneficia en todo caso? Con los ingresos, con la generación de lucro, de ganancia, de renta, etcétera, es la persona. ¿Y por qué? Porque es la persona que es propietaria de los medios e instrumentos de producción, que eso es lo que se va a descubrir después cuando se haga una caracterización también del sistema capitalista, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Ese es digamos, el bagaje y el contexto teórico y filosófico también que respalda cualquier sistema capitalista en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, la búsqueda de beneficios va a ser otra característica en el sistema capitalista. Y, por supuesto, la intervención mínima del Estado. Y ahí les puedo traer a colación lo que dice Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. ¿Qué dice él? Dice, el Estado tiene que garantizar a la población la tutela de los servicios básicos de cualquier sociedad. Adam Smith dice cuáles son: la educación, la salud, la seguridad interna, ¿sí? O sea, el Estado está en la obligación de otorgarte una tasa de retorno a tus impuestos que pagamos al Estado, ¿no es cierto? Y tiene que garantizarte esos 3 parámetros. Y lo demás, dice, todas aquellas actividades económicas deben ser transferidos a la persona. Ya habíamos avanzado. ¿Sí? Entonces, para Adam Smith, por supuesto, toda la producción económica tiene que estar... Esa persona, al mismo tiempo de generar ingresos propios para él, ¿sí?, a la empresa privada. Entonces, por eso es que una de las características interesantes, importantes, además del sistema capitalista o de mercado, como ustedes quieran denominarlo, es la intervención mínima del Estado. Ya habíamos avanzado en la anterior clase de bienes materiales o bienes económicos, ¿no? Ahora, claro, eso me estoy refiriendo al sistema económico clásico, capitalista, ¿no es cierto? Porque en nuestro caso vale la pena aclarar que si bien estamos desarrollándonos en un sistema capitalista, ¿sí?, que el qué producir, cómo producir, para quién producir, cuánto producir está en función al individuo o a la empresa privada, sin embargo, en nuestro sistema capitalista se ha reconocido la existencia de otras formas de organizar la economía que no es precisamente, y la única, el sector privado, que no es precisamente la forma de organización económica privada, porque a partir del contexto de la pluralidad económica, 2 o más formas de organizar la economía, en nuestro país se ha identificado por lo menos el artículo 306, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado,
ha identificado que hay otras formas de organizar la economía y que el sector privado, o sea, la forma privada, no es la única. ¿Cuáles son esas otras formas de organizar la economía? La Constitución nos dice la forma comunitaria, la forma estatal, la forma social cooperativa, y nosotros en clases, si ustedes se acuerdan, en el artículo 306, el parágrafo 4 o cuarto, hemos identificado que también está la forma de organización económica mixta. Pero todas estas formas de organizar la economía se desarrollan en el contexto general del sistema capitalista, que es el sistema predominante, ¿no es cierto? Porque no estamos en un sistema socialista. Ahorita vamos a ver enseguida ya nomás cuáles son las características de un sistema socialista. ¿Estamos en un sistema mixto? Por supuesto que sí, también. Pero el sistema mixto yo diría que es un subsistema que responde al sistema capitalista. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando analicemos su contexto histórico y vayamos a dar con el pensamiento de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, ahora, este sistema está tan fortalecido, el sistema capitalista, que ha adquirido pues ribetes de orden universal. ¿A través de qué? A través de la globalización de la economía. Fíjense esa trayectoria larga, histórica que ha tenido el sistema capitalista a partir de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, con el capitalismo mercantil, que pasa luego igual por el siglo XVI y XVII, particularmente cuando se hace necesario el desarrollo del capitalismo financiero, ¿no? De algún mecanismo tiene que haber en este mundo para acumular, y no solamente acumular o ahorrar, digamos, ¿no? El dinero, sino también la posibilidad de poder circular tanto a nivel nacional como internacional, y ese mecanismo es precisamente el sistema financiero, que ubicándose a finales del siglo XVI y especialmente en el siglo XVII, pues adquiere también la calidad de sistema, ¿no es cierto?, sistema financiero propio del sistema capitalista, ¿sí? Entonces, el capitalismo mercantil, propio del intercambio de bienes a nivel nacional e internacional, del comercio, a través del comercio, se va a ir a fusionar con el capitalismo mercantil, que da la posibilidad de que la acumulación originaria del capital no solamente sea una acumulación, sino también entre a un proceso de circulación. Y después viene la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, que va a desarrollar el capitalismo industrial, vale decir, la utilización de los bienes primarios, y ustedes saben cuáles son esos bienes primarios de acuerdo a la clasificación de sectores que hemos realizado en clases, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se va a desarrollar el sistema capitalista industrial, no solamente en Inglaterra, pues, porque ya estamos hablando, ¿no es cierto?, a partir del descubrimiento de América, ya hemos dicho que adquiere un carácter globalizado, ¿sí? Entonces este sistema industrial también se va a diseminar a lo largo del mundo, especialmente en Europa, y después llegará a los otros continentes como a nuestro continente, ¿sí? Pero lamentablemente en nuestro país, en este continente americano, todavía están, ¿cómo les diría?, un poco tan atrasado en sus medios e instrumentos de producción, que recién en nuestro país estamos viendo la posibilidad de industrializar un elemento fundamental que es el litio, ¿no? En Inglaterra del siglo XVIII, ¿cuántos siglos han pasado? En Inglaterra del siglo XVIII ya se desarrolla el capitalismo industrial. Y han pasado tantos siglos y nosotros recién queremos industrializar nuestras materias primas.
Por eso en clases les he dicho, pues, el estudiante que me traiga un bolígrafo que diga Made in Bolivia, le apruebo, le doy el 100% de la nota, lo eximo, ya no viene a pasar clases, ¿no? Es más, hablo con los colegas de las materias donde está ese estudiante para que también lo eximan. ¿Qué tal? ¿Sí? O sea, pueden utilizar el resto de este año en otras cosas, porque ya van a estar eximidos. ¿Hemos hecho ese ejercicio con ustedes o no? ¿Quién recuerda? ¿Hemos hecho o no? No, doctor. No, pero ahora entonces lo hacemos, pues. Miren, ¿bajo qué parámetro estamos haciendo el análisis del capitalismo industrial? Bajo el parámetro de que es a partir del siglo XVIII en Inglaterra que se desarrolla el capitalismo industrial gracias a la incorporación de grandes inventivas del ser humano, como por ejemplo la máquina a vapor, que puede transformar la materia prima de la lana, ¿no?, de las ovejas, en hermosas telas, ¿sí? Pero ya no solamente con la mano de obra del ser humano, sino que en este siglo, sí, espero que repasen este siglo e Inglaterra, por eso es que Carlos Marx, para analizar el capital y su forma y el valor, etcétera, las de producción, toma como parámetro a Inglaterra para esa gran obra que después va a ser el Capital, ¿no? Una gran obra que ha dado, y es uno de las obras más leídas en este mundo, después de la Biblia, por si acaso, ¿no? Entonces, fíjense, estamos partiendo del parámetro de que en el siglo XVIII, en este mundo en el que vivimos, se inicia el capitalismo industrial con la incorporación de la máquina a vapor en la transformación de la materia prima y la producción particularmente de los telares. Por eso las telas inglesas son tan famosas, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere vestir con una tela inglesa? Porque ha adquirido un carácter histórico, ¿sí? Y siendo el país más desarrollado, un país capitalista más desarrollado en el siglo XVIII, por supuesto, pues también se fortaleció su propia economía, etcétera, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llegar si no hemos hecho el ejercicio en este paralelo? Estamos hablando de que el capitalismo industrial se inaugura en el siglo XVIII, que ya se industrializa la materia prima, ¿no? Especialmente en el sector textil. Pero por supuesto, al haberse construido máquinas a vapor, que sustituye también la fuerza de mano de obra del ser humano, para poder construir maquinaria a vapor necesitas acero, necesitas madera, etcétera, etcétera. Por eso es que el trabajo tiene un carácter social. Estamos hablando de un proceso de industrialización. En nuestro país, donde también la economía se caracteriza por la extracción de materia prima, no precisamente para el sector textil, para otros sectores. Entonces, la gran pregunta para nuestro país, ¿no?, 2016, es: ¿hemos industrializado nosotros nuestra materia prima? Esa es la gran pregunta. Y a partir de esa pregunta, les propongo a ustedes lo siguiente: que si cualquiera de ustedes en la próxima clase me trae un bolígrafo que diga Made in Bolivia, o sea, hecho en Bolivia,
Si me traen ese bolígrafo, les eximo de la materia. Y no solo con el promedio ¿qué se llama? Con el promedio de las notas que saquen ustedes. El 100%. O sea, les califico con el 100%. Ya no vienen a clases, ya están eximidos. ¿Sí? Esa es la propuesta. ¿Aceptan? ¿Aceptan? Entonces, para la próxima clase, tráigame ese bolígrafo. Made in Bolivia. Y los eximo. ¿Está bien? Bueno, está hecha la propuesta. Si lo toman, ojalá, y busquen si realmente hablar de industrialización en nuestro país ha llegado, digamos, por lo menos a industrializarse materia prima para la fabricación de un bolígrafo. Bolígrafo. ¿Sí? No quiero que estén yendo a Copacabana, donde hay bolígrafos envueltos en un, qué sé yo, en una capa de madera y demás, ¿no? Todo el bolígrafo. Traen, me demuestran que en este país por lo menos se ha industrializado la materia prima para poder fabricar un bolígrafo y los eximo. Bueno, al margen de ese desafío, ¿quién no quiere eximirse, no? Con el 100%, pucha. Es más, ya les he dicho, hablo con los colegas de las materias que ustedes están llevando y les pongo en conciencia, digamos, del gran prodigio que ustedes han tenido en esta materia de demostrar industrialización en Bolivia, y claro, pues hablo con ellos para que también los eximan. ¿Está bien? Ahora, mi oferta va mucho más allí todavía, ¿sí? Mi oferta va en que de aquí a los 4 años que falta para que egresen, me ofrezco de padrino de local y de cualquier banda que ustedes quieran. ¿Qué tal? ¿Con quién quisieran hacer la fiesta en su egreso? Veneno ya ha pasado, ¿no? A la historia, ¿o no? ¿O sigue todavía vigente? ¿Ah? ¿Sigue vigente Veneno? Pero de aquí a 4 años tal vez tampoco, ¿no? ¿Qué grupo está de moda? ¿Quién sabe? Sin temor, a ver, ¿quién sabe? Yana, ¿qué dices? Sangre cumbiera está de moda ahora. Listo, ¿quieres tu fiesta con Sangre Cumbiera? De aquí a 4 años, tal vez van a aparecer otros grupos también, pero, sí, entonces Yana, Doctor. si en la próxima clase me traes un bolígrafo made in Bolivia, ahí está, eso más, te eximo al 100%, hablo con los docentes con los que estás pasando, les digo que también te eximan, y mi compromiso es que tu fiesta de egreso va a ser con Sangre Cumbiera. ¿Qué tal? ¿Está bien? Ya dice. En serio, yo soy de los que cumplen, por si acaso. En serio, les estoy hablando en serio, ¿sí? Para que, bueno, analicemos si realmente estos contextos teóricos de sistemas se cumplen o no se cumplen, cuáles son los parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también vuelvo a reiterarles que este sistema predominantemente capitalista tiene ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un sistema capitalista? Es la exigencia de una alta eficiencia en la producción. Claro, no puede ser de otra manera porque si vas a acudir al mercado con tu producción, vengas de donde vengas, ¿no es cierto? Vengas del sector privado, de la forma privada de organizar la economía, vengas de la forma de organizar la economía estatal,
vengas de la forma de organización económica social cooperativa, vengas de la forma de organización económica comunitaria, vengas de la forma de organización económica mixta, de cualquiera de las formas, tu producción, ¿dónde va a realizarse como valor? ¿Dónde va a encontrar su naturaleza de valor como valor? No hay otro lugar. No puede ser ni en la Luna, ni en la estratosfera, ni en Marte. Tiene que ser en el mercado. Y en consecuencia, tienes que ser pues eficiente en la producción. Y hemos hablado con ustedes que cuando hablamos de eficiencia nos estamos refiriendo a la eficiencia en la asignación de los factores de producción. ¿Cuáles son? Capital, tierra, trabajo. La tecnología está inmersa en el capital. Entonces, vengas de cualquier forma de producción, por así decir, de la empresa privada, vengas de la empresa pública, vengas de la empresa cooperativa, vengas de la empresa comunitaria, pese a que a estas alturas todavía no existe una norma, una ley específica de regulación para esta forma, o vengas de la forma mixta, tienes pues que aplicar el principio de la eficiencia en la asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos siempre son escasos ante los deseos que son ilimitados. Esa es la esencia de la economía. Siempre lo ha sido. Desde que la economía es economía política hasta la economía moderna, que solamente se ha quedado con el término de economía, ¿sí? Si la economía no realiza o no asigna eficientemente los recursos, no va a poder responder pues a las 4 cuestionantes que ya conocemos. ¿Cuáles son? Otro punto. ¿Quién se anima? ¿Cuáles son las 4 cuestionantes o preguntas que tiene que responder la economía de cualquier país a nivel mundial? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir y cuánto producir? Levanten la mano. Está bien, Oscar, pero Lucero estaba levantando la mano. Lucero. Sí, doctor. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Y cuánto producir? Exactamente, ¿no es cierto? Sí, fíjense, esto tiene que responder la economía de cada país, de cada estado, de cada sociedad. Entonces, te debo un punto, Lucero. También le debo un punto, ¿a quién? Oscar. A Oscar, ya, bien, Oscar. Así hay que defender los derechos, ¿no ve? Los derechos de obtener un punto por haber contestado adecuadamente. Entonces, la eficiencia en la producción es un aspecto clave. Pero no solamente en el aspecto de la producción de bienes o servicios o mercancías, sino también este principio tan sencillo, también deberíamos aplicarlo a nivel personal, cotidianamente. Seamos eficientes en la asignación de nuestros recursos, ¿sí? No gastemos más de lo que tenemos. Seamos eficientes en la asignación de nuestros recursos. Lo contrario a la asignación eficiente, ¿qué es? Es el despilfarro, ¿no es cierto? José Luis, ¿quieres hablar algo? José Luis, ¿quieres hablar algo? Estabas con la manita levantada. Bueno, entonces fíjense, estos conocimientos teóricos que estamos aprendiendo en clases también nos pueden servir para nuestra
cotidianeidad, ¿no es cierto? Seamos eficientes en la asignación de nuestros recursos. Lo contrario, estaríamos despilfarrando, ¿no? Entonces, en la carrera que ustedes han elegido, sean eficientes, pues, en la asignación de sus recursos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es ser eficiente para conseguir el objetivo que es la licenciatura en Derecho. Pero también podemos ser eficaces, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y para eso, para ejemplificar la eficiencia y la eficacia, lo hemos mencionado inclusive a don Chente Fernández, ¿se acuerdan? ¿Qué dice don Chente Fernández respecto a la eficiencia y a la eficacia? ¿Quién se anima? Según me dijo un arriero, lo que no importa es llegar primero, sino cómo saber llegar. Claro, exacto, Emanuel, te debo un punto. No se olviden, pues, de nuestro gran Chente, que por muy mexicano que sea, tiene fuerte incidencia en nuestros gustos, ¿no es cierto? No me van a decir que no les gusta la música mexicana, ¿no? Tantos excelentes artistas que hay en México, pero don Chente, ¿no? Y jamás se olviden de él, ¿no? Que en paz descanse, pero nos ha dejado tantas lindas canciones, ¿sí? Al extremo de que hay algunos que están a punto de que se les dé cirrosis tanto escuchar sus canciones en viernes, ¿no? Pero como dice Manuel, también me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Ese es el punto, ese es el punto. Hay que saber cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, ¿sí? Eres eficiente porque estás utilizando los recursos que te han asignado y en el tiempo previsto. Pero nunca se sabe, pues, qué es lo que va a ocurrir mañana, pasado, etcétera. Ese problema de la incertidumbre sistémica, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento en La Paz, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pues estos aspectos de la incertidumbre sistémica pueden hacer que retrases el cumplimiento de tus objetivos con los recursos previstos y en el tiempo también previsto. Pero no puedes levantar las manos hasta que cumplas el objetivo. Entonces vas a ser eficaz. ¿Por qué? Porque con más recursos y un poco más de tiempo vas a cumplir exactamente el mismo objetivo. Entonces ahí le vas a dar la razón a don Chente Fernández, que dice, también me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Hay que saber conseguir el objetivo. Si no consigues el objetivo, ahí sí has entrado en el campo del despilfarro. Has despilfarrado tus recursos, has despilfarrado tu tiempo, y obviamente, ¿quién paga y quién asume todo eso, ¿no? El despilfarro. Si se trata de una persona privada, por supuesto, pues todo lo que has despilfarrado podrías haberlo ahorrado, ¿no es cierto? Pero lo has despilfarrado y no has cumplido el objetivo. Pero yo sé que todos ustedes van a cumplir el objetivo, ¿no es cierto? De aquí a ¿cuántos años estaremos festejando la licenciatura? ¿De aquí a cuántos años? ¿A 5? ¿A 6? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Espero que sea de aquí a máximo a 5 años, ¿no es cierto? Porque hasta puedes llevar 9 materias. Llevando 9 materias todos los años, puedes salir en 3 años y medio. Una maravilla. Nosotros antes apenas podíamos llevar 6 materias, por si acaso. Y la licenciatura estaba prevista para 5 años. Pero bueno, hay que saber aprovechar esas ventajas, pues. ¿Sí? Y ser eficientes. Bueno, volviendo a lo nuestro, entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema capitalista? Ya hemos dicho, alta eficiencia en la producción, la innovación tecnológica que está en función a la ley de la competencia,
¿sí? O sea, la tecnología está en función, el avance de la tecnología, los nuevos inventos que se van desarrollando, ¿no? Esa innovación tecnológica para crear nuevos bienes y servicios está en función a la competencia también, porque a mayor competencia siempre vas a tener un producto final de mayor calidad y a bajo precio. Entonces, ¿a quién se beneficia de todo esto? Es el consumidor, vale decir, la población. Por eso es que, quieras o no quieras, el valor como valor se va a realizar en el mercado, no hay otro lugar. Y si no eres competitivo, olvídate del artículo 4 del Código de Comercio, que la persona que se dedica cotidianamente al comercio busca lucro. No vas a poder lucrar, no vas a poder conseguir el objetivo del lucro si no eres antes competitivo. Vengas de donde vengas. Vengas del sector privado, vengas del sector estatal, vengas del sector cooperativo, vengas del sector comunitario, vengas del sector mixto. Si no eres competitivo, es mejor que te despidas del mercado. Así nomás es. Y todo eso ocurre ¿dónde? En un sistema capitalista, pues, como el que ya lo hemos descrito. Después está la variedad de bienes y servicios. O sea, la ventaja es que puedes producir lo que creas conveniente. Lo que los nichos de mercado te están diciendo, señor, produzca esto porque no hay en el mercado. Entonces se van identificando varios nichos en el mercado y vas produciendo una diversidad o una variedad de bienes y servicios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las desventajas del sistema capitalista? Indudablemente es la desigualdad económica, pues, porque no todos somos dueños de los medios e instrumentos de producción, ¿no es cierto? Hay quienes tendrán mayor cantidad de capital instalado, digamos, ya tengan constituido una empresa a título de sociedad, como dice el Código de Comercio, ¿sí? Pero para que vaya a funcionar tu empresa, necesitas que las personas que no son propietarios de los medios y medios de producción, obviamente puedes adquirir también fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, entre aquellos que son propietarios de los medios e instrumentos de producción y entre aquellos que no lo son y que solamente pueden ofertar su fuerza de trabajo física o intelectual, por supuesto que va a haber siempre una desigualdad económica. Y la igualdad económica, ustedes ya saben, lo hemos desarrollado en clases, no está pues en función a la posición ideológica, la posición religiosa, en función a los niveles culturales, no. La desigualdad económica en este mundo está en función a la división social del trabajo, en función a la división administrativa del trabajo, ¿no es cierto?, en los diferentes sectores económicos. Pero ¿dónde va a radicar particularmente la desigualdad económica? En eso que acabo de mencionarles, en que unos son propietarios de los medios e instrumentos de producción y que otros no. Entonces ahí, por supuesto que ya estás hablando de clases sociales, y Carlos Marx decía y dice en una de sus obras que las clases sociales se han constituido en el motor fundamental para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Esa es una desventaja. Ojalá que todos seamos pues iguales económicamente, pero ya hemos analizado con ustedes que eso es imposible, no porque yo no lo quiera, no porque mi criterio político así lo determine, o no porque mi criterio o mi posición ideológica así lo determine, o no porque mi criterio religioso no así lo determine, no. ¿Quién lo determina? La división social del trabajo, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a haber una diferencia económica entre todas las personas, pues. Caso contrario, todos tendríamos que vestirnos igual, comer la misma cantidad de alimentos, etcétera, lo cual cae en el absurdo. Pero esa es una de las desventajas del sistema capitalista.
Jesús, ¿quieres hablar algo? Buenos días, doctor. Tengo una consulta. Con referencia a lo que pasa en la actualidad económica que sufrimos en nuestro país, más referencia a lo que pasa en nuestra ciudad, ¿cuál sería su percepción? ¿Cuál sería su solución tal vez para lo que estamos pasando acá en la ciudad de La Paz, doctor? Muchas gracias. Claro, bueno, esto amerita más ya una... por supuesto que va a haber diferencias económicas que dan lugar a las diferencias sociales, ¿no? Pero también tienes que, para tu análisis, Jesús, no solamente puedes tomar en cuenta el factor económico, sino también está el factor social y está el factor político fundamentalmente. Y lo que prácticamente estamos viviendo en este momento, si bien existen diferencias económicas, clases sociales que determinan estratos, estamentos sociales, etcétera, en este momento se está priorizando el tema político antes que económico, ¿no es cierto? Inclusive antes el tema social. El político, ¿cuál es el factor fundamental de la política? Es el poder, o sea, la toma del poder, para que a partir de la toma del poder puedas desarrollar tus políticas económicas de acuerdo a los intereses que puedas tener tú, pero fundamentalmente los intereses colectivos y sociales, ¿no? Entonces, en este momento se está priorizando el aspecto político. Eso no significa que deja de existir la diferencia de clases sociales en función a la economía, ¿no? Eso no significa que hay diferencias en los estratos y estamentos sociales. Eso sigue su curso. En este momento estamos centrados en eso. Claro, el factor económico no es inherente, digamos, porque todos estamos sufriendo el incremento de precios, que es un aspecto económico, ¿no es cierto? Pero hay fuerzas sociales que están confluyendo bajo un objetivo, el objetivo que es político, la toma del poder. ¿Para qué? Para resolver justamente este tema del incremento de precios, de las clases sociales, una mejor distribución del excedente, de la riqueza social en los marcos de la transparencia, ojalá en los marcos de la eficiencia en la asignación de los recursos, ¿no? Esa es mi respuesta, Jesús. Te vuelvo a reiterar, para tus análisis, no pierdas de vista que a veces los factores económicos se anteponen al factor político-social, pero en coyunturas, en determinadas coyunturas, el factor político se antepone a los temas económicos y sociales. Y en determinados momentos también se puede anteponer el factor social, ¿no? Estamos haciendo un análisis de prioridades. Estamos diciendo que la prioridad en este momento es político, ¿no es cierto? Y este factor político obviamente tendrá que resolver en su momento, depende cómo se resuelve, depende cómo resulta, digamos, este proceso de orden político en la búsqueda del poder para resolver después el tema del incremento de precios, del abastecimiento, el tema del empleo, por ejemplo, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que todos quieren llegar al poder? Pues es un aspecto político fundamental. Solamente estando en función de poder, tú puedes establecer cuáles serían los parámetros necesarios para poder solventar nuestras necesidades y solventar las crisis que necesariamente tiene el sistema económico capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en función a la persona y al individuo. Ya vamos a ver en la próxima clase que hay otro sistema donde todos estos aspectos son absorbidos por el Estado. Entonces el Estado va a ser quien determine qué producir, cómo producir, para quién producir. Va a ser el Estado el que establezca los precios fijos, ¿no? Y no precios fluctuantes como en el sistema capitalista, etcétera. O sea, yo creo que con las lecciones de análisis del sistema capitalista, que lo vamos a realizar en la próxima clase,
ya vamos a tener un mayor criterio teórico, bagaje teórico para que nos ayude a analizar nuestra coyuntura. ¿Está bien? El desafío está hecho. Me traen el bolígrafo. Jesús, sí, nos vemos, que estén bien, un buen resto de jornada y pues un abrazo para todos.